El día de hoy le pusimos a la conferencia muy interesante, de hecho. Le pusimos a la conferencia: ¿Dios es hombre, es mujer o ni una de las dos? ¿Qué opinarían? Pues claro que la opción 3 es la más obvia. Dios no es ni hombre ni mujer, ni una de las dos. O aquí me dicen una opción: Dios es las dos. Hoy me escribió un muchacho, me dijo: Jajam, yo sé la respuesta al tema de su conferencia. Yo mandé la conferencia y vio el tema. Me dijo: Jajam, yo sé cuál es la respuesta. Dije: a ver, ¿cuál es? Me dijo: 100% es hombre, 100%. Dije: ¿por? Dice: porque cuando contestas amén, contestas amén. Si fuera mujer, contestarías a woman. Aparte el cielo es azul. ¿Está bonito o no está bonito? Aparte el cielo es azul, si no sería rosita, ¿no? No, la verdad, sí me escribió un cuate y me dijo, cuando lo leí hasta me tardé en captar un poco la respuesta. Pero está bien, se contesta amén, no a woman. Ok. Obviamente que Dios no es ni hombre ni mujer. Entonces, ¿por qué le puse así al título de la conferencia? ¿Dios es hombre, mujer o ninguna de las dos? Quiero que escuchen bien. Lo van a entender y lo van a saber hasta el final de la conferencia. Vamos a empezar la conferencia así. Está escrito en la Torá, en el Talmud, que Hashem, cuando se destruyó el segundo Bet HaMikdash, está escrito Sha'arei Shamaim Nin'alu. Quiere decir que desde que Dios destruyó el segundo Bet HaMikdash, los portones del cielo se cerraron para recibir las tefilot. Se cerraron. Los portones del cielo ya están cerrados. Y entonces, ¿qué ánimo me da esta frase? Pues todo lo que rece va a tener la puerta cerrada, pues entonces ya para qué rezo, ¿no? ¿Qué quiere decir que se cerraron? Antes de empezar, ¿a qué quiere decir? Lo que también está escrito en el Talmud es que Sha'arei Dim'a lo ninalu. Los portones de las lágrimas, esos no se cerraron. Quiere decir que una persona que cuando saca una palabra de su boca para dársela a Dios, ya sea de agradecimiento, ya sea de alabanza o ya sea de una petición, les quieres pedir algo a Dios, si lo haces con lágrimas, no necesariamente de tristeza, pueden ser lágrimas de alegría. Imagínate una persona, me pasó apenas en una boda, llegué a saludar al papá de la novia y se veía un roble, parecía un luchador, de verdad, grande, fuerte, con cara de malo. Así yo hasta pensé saludarlo así, ¿no? Y yo: felicidades. Ya sabes, yo mi carácter así muy sonriente. Felicidades. Muchas gracias por venir. Shema. Dije, un roble el tipo, un roble. Firmamos la ketubá, un roble. Entró el novio, entra el cortejo, no sé qué. De repente, toca la entrada de la novia. ¿Con quién entra? Con su papá, del brazo. El papá la va a llevar al altar. Y empieza. Y cuando entra el papá con la novia, lo veo, parecía una niña. Una, así lo veías, decía yo: ¿qué está pasando aquí? El papá no llorando, o sea, ya casi, por favor, unos Kleenex al papá. Las lágrimas así, increíble. Cuando estás en un momento tan alegre de tu vida, que lloras de alegría, dice el Talmud, aprovecha. Y entonces, ¿qué tengo que aprovechar? Pide algo. En ese momento pide algo. ¿Por qué? Porque los portones de las lágrimas nunca se cerraron, ni con la destrucción del Bet HaMikdash. Todo lo que pida la persona con lágrimas es directamente recibido por Dios, no tiene obstáculo alguno. No hay puertas que se cierren, sean lágrimas de tristeza, sean lágrimas de angustia, de miedo, y ojalá que sean siempre lágrimas de alegría, pero cuando lloras de alegría también puedes pedir y tu rezo llega directamente. ¿Pero qué quiere decir? Pregunta Raquel: ¿y de mentis? ¿Qué quiere decir de mentis? ¿Corto una cebolla para llorar? Y entonces le pido a Hashem. La verdad, hay un jajam que se llama Rav Zilberstein, que él en su libro escribe que aunque sean lágrimas de cocodrilo, aunque sean lágrimas falsas,
Si al final sacaste una lágrima, pide algo, porque los portones de las lágrimas, así textual, están abiertos, entonces aprovecha a pedir. Ok, pero no todos los días lloramos, ni de tristeza, ni de alegría. Ojalá que siempre lloremos de alegría, pero no todos los días lloramos. Entonces, ¿qué? El día que no llore, ¿no vale la pena pedir? Porque las puertas del cielo están cerradas. Así dice el Talmud, las puertas del cielo se cerraron cuando se destruyó el Bet Hamikdash. Entonces, ¿ya no pido? Escuchen bien. No quiere decir que no tienen que pedir. Entonces, ¿cómo llegan nuestros rezos cuando pedimos sin lágrimas? ¿Cómo llegan? Hay 1800 ángeles que están solamente encargados exclusivamente para recibir las tefilot de cada yehudí en este planeta y llevarlas con Dios. ¿Y cómo le van a hacer si tienen las puertas del cielo cerradas? Pues para eso son ángeles. Yo no sé cómo le hagan. Yo saco de mi boca una tefilá. Tu chamba es recibirla, tu chamba, ángel, es recibirla, y a ver cómo te las ingenias, a ver cómo le haces para que esos rezos lleguen hasta el cielo con Dios. Te cuelas, te metes por el orificio, te metes por la rencilla de abajo de la puerta, yo qué sé. Existe en el Talmud, sin llorar, que los ángeles son los que llevan las tefilot al cielo con Dios. Y sin la ayuda de los ángeles, nuestros rezos no llegarían porque se toparían con los portones del cielo cerrados. ¿Cómo sé que son 1800 ángeles? ¿De dónde saqué ese número? No quiere decir que hay solo 1800 ángeles en total, no. Hay millones de ángeles encargados para Dios, pero son 1800 solamente encargados de los rezos. 1800, no son pocos. ¿Cómo sé que son 1800? ¿De dónde saqué el número? ¿Me ocurrió? ¿Hay? ¿Por 18? No. Escuchen bien. ¿Cuántas verajot tiene la Amidá? La Amidá, que es el eje central de los rezos. ¿Cuántas bendiciones tiene? Tiene 19 bendiciones. 18 de origen más una que aumentaron posteriormente en el tiempo del Talmud. De esas 19 bendiciones, si tú agarras la primera letra de cada bendición, abre el Sidur en la Amidá y agarra la primera letra de la bendición 1. Primera letra de bendición 2, primera letra de bendición 3, 4, 5, 6, 19, y sumas todas esas letras, la cantidad exacta del resultado, ¿cuál va a ser? 1800. Entonces dicen nuestros sabios en el Talmud, equivalente a las letras iniciales de cada una de las bendiciones del Talmud, son la cantidad de ángeles que Dios puso en el planeta Tierra, encargados para recibir tus rezos y mandarlos al cielo. Pregunta: ¿existe manera de que yo haga una tefilá y diga no quiero necesitar de los ángeles y quiero que mi rezo sea directo? Quiero yo abrir las puertas del cielo. ¿Hay manera? Hay manera. No las puertas de las lágrimas, las puertas del cielo sin lágrimas. ¿Hay manera que yo las abra de algún modo y no necesitar de ángeles? ¿Y que sea más directo sin intermediarios o no? Entonces, bien dices tú en Kippur con el shofar. Vamos a ver. Hay dos maneras. Manera número 1, tienes que hacer algo para que eso pase. Ahorita voy a decir qué es ese algo. Manera número 2, aunque no hagas tú nada, Hashem en fechas específicas ya marcadas en el calendario hebreo judío, te abre de vez en cuando las puertas del cielo, hagas o no hagas nada. Entonces, manera número 1, tienes que generar, tienes que hacer algo para abrir. Manera número 2, aunque no hagas nada, Dios en fechas bien estipuladas y bien marcadas de por sí ya las abre. Vamos al punto número 1. Manera número 1, ¿cómo tú puedes hacer que se abran las puertas del cielo? Entonces está escrito así el concepto, voy a decir el concepto y en el concepto van a entrar varios ejemplos. Uno de ellos el que dijiste. Concepto número 1. Cuando la persona tiene la capacidad de sobreponerse a sus instintos naturales. Explico. ¿Qué quiere decir capacidad de sobreponerte a tu instinto natural? Si viene alguien y me insulta, sin que yo le haya hecho absolutamente nada, me insulta.
¿Cuál debe de ser lo natural? El instinto natural del que recibe el insulto. ¿Qué es? De contestar. Oye, si no te dice nada, tú me insultas, pues la tuya. ¿Estamos o no? Real. El instinto natural es ese. Si la persona tiene la capacidad de sobreponerse a ese instinto y esa reacción natural, y dice, ¿sabes qué? No me voy a rebajar a tu nivel. Tú me insultaste sin sentido y sin razón, no voy a ser igual de vulgar que tú. No me voy a rebajar y me quedo calladito. ¿Es sobrenatural o no? Es sobrenatural, te sobrepusiste al instinto, a tu reacción natural. Te quedas calladito, dice Dios, en ese momento pide lo que quieras. Pide tefilá, ¿por qué? Porque para ti las puertas del cielo se abrieron, no para los demás. Solo y exclusivamente para ti, aprovecha la oportunidad y pide algo. Porque cuando la persona se sobrepone a reacciones naturales, Dios te abre las puertas del cielo. Otro ejemplo, dice el Talmud, este me encanta. Dice el Talmud, ustedes saben que las bendiciones están divididas en varias secciones. ¿Hay rimó? Las bendiciones están divididas en varias secciones. Sección número 1, Birkota Neenim, bendecir por placer. Es decir, cuando un ser humano obtiene placer de algo, tiene que bendecir. ¿Qué tipo de verajot son esas que se les ocurre? Las verajot de la comida. Cuando tú comes una manzana y te da placer porque sabe rico la manzana, tienes antes de comerla que bendecir por eperiaetz. Vas a comer una galleta, te va a dar placer esa galleta porque tiene un buen sabor, tienes que bendecir por emine mesonot. Esto entre paréntesis. ¿Qué pasa si tienes que comer algo que no te da placer? Es comestible, pero no te da placer porque no te gusta. Y si no te gusta, entonces ¿por qué te lo comes? ¿Por qué? Porque me dijeron que me lo tengo que comer, porque está de moda el detox y yo me tengo que desintoxicar. Y entonces la nutrióloga me dijo que me tengo que comer un licuado que lleve lechuga, apio, pepino, papaya, nopal, del puro olor ya nada más. Y se lo toma el vaso completo todos los días en la mañana. Entonces la pregunta es, ¿tiene que decir verajá por eso o no? Oye, todo lo que hay adentro son frutas comestibles. Tendrías que decir verajá, ¿por qué no? Oye, pero no disfruto, no me gusta, lo tengo que comer por salud, porque el doctor me dijo, ¿digo verajá o no? Pues según lo que estoy diciendo, que la regla es, se dice verajá por la obtención del placer. Quiere decir que si no obtengo placer de algo, aunque sea comestible, digo verajá, pues no. ¿Por qué no? Porque no está rico, no me gusta. Pero muy bien, muy buena, pero el placer del cual se habla para bendecir sobre la comida no es en el cuerpo, no es en el estómago, no es en el organismo. El placer que se habla es en el gusto, en el paladar. Ahora vámonos al revés. ¿Qué pasaría al revés? ¿Qué pasa si me como algo que no es comida, pero sabe rico? Estarán pensando, ¿y este loco de qué está hablando? ¿Qué no será comido que sepa rico? ¿Papel? No sé, ¿has probado papel en tu vida? ¿Sabe rico? ¿A qué sabe el papel? No, les voy a decir, hay medicinas. No es una comida, es una medicina, pero sabe rico. Y a mí me daban, cuando yo era chiquito, amoxil. Pero el amoxil no es de hoy, para que veas cómo lo tengo en mi cabeza. No el amoxil de hoy, el jarabe, no el de hoy que sabe horrible. Amoxil rosa, que sabía, o sea, le decía yo a mi mamá, mamá, me siento mal, dame amoxil. Amoxil rosa era una delicia o no, de chicle, delicioso. Me como una cucharada de amoxil porque tengo infección en la garganta. ¿Digo verajá o no? Según la definición que dije es, si la bendición es por la obtención del placer en el paladar, si te da placer dices verajá. Todo lo que te da placer dices verajá. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, amoxil lehem haaretz. Esa la inventé ahorita, me encantó. Por la medicina. Amoxil lehem haaretz, está buenísimo. ¿Está claro o no? ¿Quedó claro? Ok, para no desviarnos del tema, Hay otro grupo de verajot. ¿Cuál es el otro grupo de verajot? Cuando la persona va a hacer una mitzvah, tiene que decir una verajá, ya no por placer. Por hacer una mitzvah también se dice verajot. Por ejemplo, te vas a poner el tefilín
Es una mitzvah, di verajá por el tefilín. Mujeres, van a encender velas de Shabbat. ¿Es una mitzvah? Sí, di una verajá para cumplir esa mitzvah. ¿Vas a hacer netilat yadayim? ¿Es una mitzvah? Sí, di verajá antes de hacer netilat yadayim. Bueno, no antes, en este caso después de hacer netilat yadayim. Pero se dice una verajá por la netila. Es decir, hay verajot grupo 1 por obtención de placer. Hay verajot grupo número 2 por hacer mitzvot. Grupo número 13 verajot, cuando la persona quiere alabar a Dios. Se llaman birkot shevach, bendiciones de alabanzas a Dios. Y eso cuando las bendigo. Esas las bendices cuando hay circunstancias para alabar a Dios. Por ejemplo, si ves un arco iris y ves la majestuosidad de Dios y dices, ¿cómo? ¿Qué hermosura se plasmó en el cielo? Solo Dios es grande. Dices una verajá al ver un arco iris. Si escuchas un trueno que retumbó y hasta te hizo saltar de la silla, ves la magnitud del poderío de Dios, dices una verajá. Ves el mar. Por el trueno se llama Baruch Shekohou Burato Maleolam. Por el arcoíris se dice Baruch Zohera Berit. Por el mar, por ejemplo, si quieren después les paso una lista de todas las verajot. Hay quien dice que se dice todo Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, y hay quien dice sin el Ata Hashem Melech Haolam, nada más Baruch. Si ves el mar, por ejemplo, nosotros porque estamos acostumbrados y vemos el mar cada 2 por 3, pero si una persona cuando se para en la playa y ve el mar y dices, no nada más es una belleza, te das cuenta de la magnitud de Dios y dices, ¿cuándo acaba? O sea, ves hasta el fondo y no termina, y entonces eso te tiene que hacer conciencia del poderío y de la majestuosidad de Dios. Tienes que decir una verajá, que esa verajá sería Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, o Baruch Ose Hayam Hagadol. ¿Las verajot de la tefilá? ¿Qué? Esas son verajot, hay unas de agradecimiento, hay unas de petición, hay unas de alabanzas a Dios. Esos son otro grupo completamente. Dentro de este grupo de verajot de alabanzas, aunque se rían, no es chiste. Ya les dije arco iris, ya les dije trueno, ya les dije relámpago, ya les dije mar, ya les dije la verajá de la luna una vez al mes, pero es por la renovación de la luna. ¿Qué más? Si una persona ve un paisaje tremendo, por ejemplo, yo cuando estuve en Israel nos llevaron una vez a un midbar, a un desierto que se llama Midbar Adumim, que en español la traducción es el desierto rojo. ¿Por qué le llaman así? Porque cuando se mete el sol, hace una serie de no sé qué pasa, de contraste, que las pirámides de las montañas, las dunas del desierto, empiezan a tornarse de colores diferentes y se hace como rojizo y naranja. Yo estuve ahí y dije, ¿cómo? Esto parece un show de luces y ya sabes. Dice, ¿qué locura? Llegando ahí dije, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Osema Aseh Bereshit. Es una verajá por ver algo hermoso. Manera número 1 de abrir las puertas del cielo, sobreponerse a lo natural. Manera número 2 de abrir las puertas del cielo. Cuando la persona, ver algo bonito está dentro de este concepto. Es otro ejemplo, pero dentro del mismo concepto. Manera número 2, cuando una persona logra ser capaz de obtener un estado de ánimo muy elevado en términos de alegría y felicidad. Es decir, cuando la persona está, voy a decir la palabra para que quede claro, cuando la persona está extasiado de felicidad, que estás volado de felicidad, o solito o porque pasó algo, te dieron una noticia que te dijeron hiciste el negocio de tu vida, ganaste $10 millones. ¿Cómo estás ese día? Increíble. O te ganaste la lotería. Ese día estás extasiado de felicidad, pide algo. Pues ya, ¿qué pido si ya me gané la lotería, no? Pide algo. Si te da un nivel de alegría espectacular, sí. Yo diría, ¿saben cuándo yo sentí eso? Yo, Raúl Askenazi, ¿saben cuándo sentí eso en mi vida? Lo he sentido muchas veces, cuando me casé, cuando nacieron mis hijos, pero siento que uno de los momentos de más así que estuve como que fuera de mí fue cuando fui sandak de mi cuarto hijo. Con mi cuarto hijo ya se había sentado mi papá, con el primero. Con el segundo ya se había sentado mi suegro. Con el tercero se lo volví a dar a mi papá. Con el cuarto ya no se lo di a mi suegro. Dije, me siento yo. No es cierto. Invité a mi suegro y mi suegro bien buena onda me dijo, no, yo tú, que sí, que no, que esto, que el otro. La verdad no me hice mucho el rogar. Y dije, bueno, va, yo me siento. No sabes
lo que se siente. Los que ya se han sentado sí saben, pero lo que se siente sentarse en la silla de Sandak de tu hijo ha sido un día inolvidable en mi vida para mí. Y ese día dije, estoy extasiado de felicidad, vamos a pedir. Entonces ahí se te abren las puertas del cielo, manera número 2. Sin embargo, por eso las personas se acercan a pedirles bendiciones, porque para ellos lo que digan, las puertas están abiertas, no necesitan de ángeles. Las puertas para ellos no se cierran o no están cerradas en ese momento. Llegan directo. Manera número 2 dijimos, y vamos a ir cerrando la clase. Hasta ahorita, ¿qué tiene que ver con el tema? Dios es hombre, mujer. Nada, van a ver. Van a ver, soy grande. Van a ver. Escuchen esto. Manera número 2, dijimos, hagas o no hagas nada, Dios de vez en cuando abre las puertas del cielo en momentos específicos. ¿Cuáles son esos momentos? No me voy a demorar. Número 1, Kippur. 24 horas de Kippur están abiertas. Hagas o no hagas, te sobrepongas a lo natural o no, estés contento, no, a mí no me importa, Dios te abre las puertas del cielo. Número 2, mujeres, paren el oído. Número 2, cuando Dios dice aquí no pueden estar las puertas del cielo cerradas, se abren, para ellas nada más. ¿Quién? Al momento del encendido de velas de Shabbat. Viernes en la noche, encienden, viernes en la tarde para recibir Shabbat. Al encender velas de Shabbat, dediquen tiempo. No enciendas y te vayas. Enciende, apaga la vela, quédate ahí en las velas. ¿Cuánto tienes que hacer para poder pedir? Lo que tú quieras. Quédate 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pide por ti, por tu familia, por tu esposo, por lo que quieras. Obviamente que también los hombres en ese momento tienen, pero más las mujeres porque la mitzvah es de ellas. 100%. Un hombre que está solo y que tiene que prender velas o que se fue de viaje y tiene que prender velas, etcétera. Claro que sí. Pero dije en términos generales la mujer porque es de ellas la mitzvah. Entonces llevamos Kippur, llevamos velas de Shabbat. Número 3. No lo van a creer. Pesaj. Seder 1 y Seder 2 de Pesaj. Es decir, viernes en la noche que viene y sábado en la noche que viene. Lee la Seder, las noches del Seder de Pesaj, y me atrevo a decir que son hasta más poderosas que las otras dos. La noche del Seder de Pesaj para pedir tefilá es lo más poderoso que existe. ¿En qué momento? Why? Forever. Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Quiero darles el argumento del por qué y ya van a entender entonces en dónde. Y también van a entender el título de la conferencia. Hay una parte en el Seder de Pesaj donde se brinda. ¿Cuántas copas hay en Pesaj? 4. La primera es el Kiddush. La segunda es al final de la Gadá. La tercera es al final del Birkat Hamazon. La cuarta es al final del Alel, hasta el final del Seder. ¿Sí? Sin embargo, entre la primera copa y la segunda, es decir, a la mitad de la Gadá, hay un párrafo, que si tú ves las letras chiquitas arriba del párrafo, dice, todos los comensales, oye, ¿qué son comensales? No sé. Todos los comensales agarren su copa y levántenla. Y no se toma. Levantan la copa, todos los comensales, levantan la copa y dicen el párrafo completo. Acaba el párrafo, la dejas y sigues la Gadá normal. Y hasta el final tomas. ¿Qué pasó ahí? Es un brindis. ¿Qué pasó en ese brindis? ¿Qué dije en ese párrafo que tuvimos que brindar? Escuchen. El párrafo dice así. A ver si se familiarizan. Y los que no, cuando lleguen a la Gadá ese párrafo se acuerdan de mí. Dice así. Veisheam dalavotenu velanu. Creo que no se familiarizaron. ¿Sí o no? Veisheamda. Hay unos que lo cantan. Veisheamda, Veisheamda, lavotenu velanu. ¿Sí? ¿Ya más o menos ubicaron el párrafo? Ese párrafo es de brindis. ¿Qué dice ese párrafo? ¿Qué es Veisheamda? Veisheamda quiere decir Vehi. Y ella, Sheamda, es la que se ha levantado.
Y ella es la que se ha levantado. ¿Para qué? Dice el párrafo, se lo cito ya en español, para defender y proteger al pueblo de Israel. Shelo echad amad alenu lejalotenu. Vea Kadosh Baruj Hu matzilenu miyadan, porque no solamente una persona o una sola nación ha querido exterminarnos al pueblo judío. Muchos han querido acabar con nosotros y Dios siempre nos salva. ¿Alguien me puede decir quién es Beishe Amda? Y ella se ha levantado para proteger al pueblo de Israel y gracias a ella estamos existentes. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Entonces escuchen bien. ¿Ustedes saben que existe una palabra que se llama Shejina? ¿Qué es Shejina? No, Neshama es alma. Se parece. ¿Qué es Shejina? Shejina se traduce coloquialmente como la presencia de Dios. La insuflación. La luz penetrante de Dios. Normalmente se traduce así superficialmente. La Shejina es más que eso. La Shejina les voy a decir qué es. La Shejina es, y se van a caer de espaldas de esta frase, la Shejina es la parte femenina de Dios. Es decir, Dios tiene su parte masculina y su parte femenina, que se entienda y no se malinterprete. Dios no es ni hombre ni mujer. Pero Dios sí se presenta ante el mundo en ocasiones como hombre y en ocasiones como mujer. Explico. Normalmente en una casa, normalmente digo porque hoy en día ya está cambiando el asunto. Normalmente en una casa el hombre es el que tiene la última palabra. Sí, mi vida. No, por eso digo que hoy las cosas están cambiando, ya hasta hacemos chistes de esto. Normalmente el hombre es el de los pantalones, es el de la firmeza, es el de la autoridad, es el que le tiene que decir a los niños, no, oye papá se me antojó, pues no. Normalmente el hombre es el que pone las cosas claras, mano. ¿Y la mujer quién? Normalmente la mujer es la dulzura, la sutileza, la piedad, la bondad. Si papá me castigó, de verdad, en la generación atrás, a mí me cuentan, la generación anterior era que los niños, el papá los castigaba de no salir del cuarto, de no salir a pasear o lo que sea. ¿Y qué hacían los niños? Iban a llorar a la mamá y le decía, mamá, ¿qué crees mi papá? ¿Por qué te castigó? ¿Por qué no sé qué hice y deshice? Y entonces iba la mamá y le hablaba al papá y le decía, mira, mi vida no fue malintencionado, entiéndelo, es un niño, no sé, bueno, ya. La mujer normalmente, por naturaleza, es la parte dulce, es la parte sutil, es la parte bondadosa, la parte amorosa. Y el hombre, ya no me vengas con tantos rollos, ¿sí o no? Cuando hablo de la parte masculina y la parte femenina de Dios, hablo de eso. Cuando hablamos que Hashem es masculino, nos referimos a la parte firme de Dios. Normalmente, ¿cómo decimos en el rezo? Amonai melech, Amonai malach, Amonai mloch leolam vaed. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es Amonai melech? Hashem es rey. No cantamos Amonai malka. No cantas Hashem es reina. Hashem es rey, hombre. Y le decimos a Hashem Avinu Malkenu. ¿Qué es Avinu? Padre. No le dices Imenu. No le dices Hashem es nuestra madre. Hashem es nuestro padre. Pero también hay ocasiones donde te refieres a Dios como femenino. ¿Cuál? Cuando le agradeces a Dios, muy bien. Modim anachnu lach. Tendrías que decir Modim anachnu lecha. Modim anachnu lecha quiere decir te agradecemos nosotros a ti. En masculino es lecha, en femenino es lach. ¿Cómo decimos Modim anachnu lach? Quiere decir, sí, muchas veces nos referimos a Dios hombre, pero también en otras ocasiones nos referimos a Dios mujer. ¿De qué depende? ¿De qué viene a ser Dios? Particularmente, las dos ocasiones donde el pueblo de Israel ha estado en el máximo riesgo de extinción ha sido Egipto y Grecia, es decir, Pesaj y Purim. Las dos, no Grecia, perdón, Purim, Grecia es en Hanukkah, me equivoqué, en Persia. Entonces, Egipto y Purim, porque en Hanukkah en Grecia
no iban a la extinción, iban a la ideología. ¿Quién fueron? Esto les va a encantar. ¿Quiénes fueron los héroes de la salvación de Egipto? ¿Quiénes fueron los líderes del heroísmo? Moshe y Aarón. Pero ¿quién va primero? ¿Aarón o Moshe? ¿Quién era más grande? Aarón. Aarón era el primogénito, Aarón más grande. Aarón y Moshe se dice, no Moshe y Aarón. Aarón y Moshe. Aarón empieza con Aleph. Aarón, Aleph. Moshe empieza con Mem. Agarra la Aleph de Aarón y la Mem de Moshe y júntalas. Em. ¿Qué es Em en hebreo? Mamá. Es decir, no, Am es con Ain, no es con Aleph. Em quiere decir mamá. Es decir, escondido adentro de Aarón y Moshe, que fueron los que lideraron la salvación, ¿quién estaba? La mamá del pueblo de Israel. ¿Quién es la mamá del pueblo de Israel? La Shejina. Hashem mismo, la Shejina, quiere decir la parte femenina de Dios fue la que se apiadó. Fue por su bondad que se apiadó de nosotros y salimos. Vamos a Purim. Riesgo de extinción. ¿Quiénes fueron los héroes? Esther y Mordejai. No, señora, porque las damas primero. ¡Carambas! Las damas primero aquí. Es un chiste de los que saben de fútbol. El Tuca Ferretti, en una rueda de prensa, empezó a gritar como enfermo que las damas primero. Pero para los que entendieron, se rían. Sonia, las damas primero. ¿Quién va primero? Esther, Mordejai. Aleph de Esther, Mem de Mordejai. Escondidos adentro de Esther y Mordejai, ¿quién estaba? La Shejina, la parte femenina de Dios. La dulzura, la bondad, la generosidad, la piedad. Entonces, Hashem no es ni hombre ni mujer, sino todo lo contrario. Tiene representación a veces en el mundo como masculino y a veces como femenino. Pero en las salvaciones es la Shejina, es la parte femenina de Dios. Cuando decimos en el brindis del Agadá, vamos a cerrar la idea. Cuando decimos en el brindis del Agadá, Veisheam dalabotenu velanu, y ella es la que se ha levantado para defendernos y protegernos. ¿Quién es ella? Hashem. Cuando dices y ella, te estás refiriendo a Dios. ¿Te hubiera pasado por la cabeza alguna vez esto? Te estás refiriendo a Dios mismo, a la parte femenina de Dios, a la Shejina. Dice el Talmud, una persona que reconoce eso y que piensa en eso al momento de este brindis, Veishe Amda, piensas en la Shejina, jalas a la Shejina a tu mesa. La traes a tu mesa. Por lo tanto, díganme si no, es el momento más poderoso del año para pedir tefilá. No tienes nada más las puertas del cielo abiertas. Dios abre las puertas del cielo para salirse y bajar y sentarse al lado de ti en tu mesa. Ahora pide. Normalmente en Pesaj comemos matzah, comemos las 4 copas, leemos la Agadá, hacemos Birkat Hamazon, cenamos, cotorreamos, alel, hacemos todo, comemos el maror, el jaroset, el huevo, todo lo haces perfecto. ¿Alguna vez en su vida han pedido tefilá en la noche de Pesaj? Hoy que sea el primer año. Que sea el primer año, que cuando lleguen a Veishe Amda, hagan una pausa. Hagan una pausa en ese momento porque trajiste a la Shejina y a tu mesa. Pídele antes o después, no importa, ahí. Hagan una pausa y pídale tefilá a Dios. Por ti, por tu esposa, por tus hijos, por tus padres, por tus nietos, por el futuro, por tus hermanos. Pide salud, pide lo que de verdad valga la pena. Y entonces, ahora sí, aunado a todo lo demás de la matzá, de las copas, del apio, del maror, del Birkat Hamazon, aprovecharás la noche del Seder de Pesach como debe de ser.